Imagina una constante en tu vida, con trabajo seguro, feliz con lo que obtienes, cada que algo te haga sentir mal, tengas la posibilidad de erradicar ese sufrimiento y sumado a ello, una sociedad de mente abierta en todos los sentidos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Analicemos qué tan bueno sería. Hola, ¿qué tal amigos Sapiens? Ya con un nuevo video aquí en el único canal donde la prioridad es la reflexión y no la afirmación, esta vez con algo diferente. Ya hemos analizado de manera ligera el pensamiento del hombre ante ciertas situaciones y el sentido que les da. Es momento, por tanto, de voltear un poco y visualizar las cosas desde otra perspectiva. ¿Cuál es esta? Lo contextual y el cómo somos en grupo y masa. Hoy con la obra Un mundo feliz de Aldous Huxley. Aldous Huxley fue un literato inglés proveniente de una familia de biólogos, razón por la que quizá utiliza este tipo de terminología en la obra, lo cual enriquece el contenido de esta. Un mundo feliz es una obra de 1932 en donde se narra una distopía, aquella sociedad aterrizada en un plano ficticio, totalitario y de pensamiento único, que si lo aterrizamos quizá podría no ser tan ficticio en la actualidad. Es indispensable considerar que la estructura de la obra no define completamente un personaje principal y no los desarrolla al máximo, o por lo menos no profundiza en el pensamiento de cada uno de ellos en comparación de las obras ya analizadas. Sin embargo, esta posibilidad de saltos entre un personaje y otro es lo que hace ver cómo se viven las situaciones del contexto. Vamos ahora sí a los puntos más importantes que a mi consideración son los que nos llevan a ese análisis contextual de nuestra actualidad. 1. La historia comienza con un recorrido a unos estudiantes por el Centro de Incubación y Condicionamiento de Londres, en donde se explica por qué dicho lugar es el pilar de la sociedad, pues es el instituto quien determina el lugar de cada uno de los habitantes. Se establecen jerarquías y procedimientos específicos para cada una de estas. Existen los alfa, beta, delta, gamma y los epsilones. Incluso se explica que mediante el método Bokanovsky se puede subdividir hasta 96 veces, pudiendo generar gran cantidad de personas de lo que inicialmente solo sería una. Esto ya desde el ángulo que se mire es una crítica o por lo menos una visualización de cómo es que se puede estructurar una sociedad. Y es que pensemos, cada vez hay más clasificaciones respecto a la condición de vida que tenemos y las posesiones, que no solo somos clase baja, media o alta. De acuerdo con la revista Forbes México en mayo de 2014, la Secretaría de Economía planteaba 6 clases sociales en México bajo el criterio de que una clase social abarca las funciones, costumbres, situación económica y poder que una persona ejerce, dentro de las cuales la clase baja abarca un 35% de la población, la baja alta un 25%, la media baja un 20%, la media alta un 14%, la alta baja un 5% y finalmente la alta representada por un 1% de la población para ese año. ¿Y por qué considerar estos números? ¿Por qué sacar a flote porcentajes? Lo que sugiere todo el tiempo la obra es ir más allá de lo que representa una estructura social. Tendríamos que pensar qué significa exactamente ser alguien de clase media baja. Por ejemplo, ¿habrá algo que, como en la historia, determine ya nuestra forma de visualizar las cosas y eso determine nuestro pensamiento? De hecho, se analiza que al llevar a cabo los procesos de un alfa solo por elegir alguno de los estratos sociales de la historia, son personas determinadas al éxito y son condicionadas. Los métodos principales para lograr esto en todos los habitantes es la hipnopedia, método en el que pareciera se incrustan ideas a través del sueño junto con la repetición y el condicionamiento. Claro que si se lee de manera superficial pudiera parecer extremista y un tanto extraño, pero ¿no es acaso la determinación de ciertos rasgos o posiciones sociales los que nos van dando una pauta para emitir juicios sobre
nosotros y los demás? Lo cual nos vincula a otra pregunta. ¿Hay condiciones que determinan o que nos adormecen para no ver la realidad que vivimos y genera cierto tipo de conformismo social y, al igual que en la historia, pareciera estamos felices con lo que tenemos? 2. A mi parecer, esta primera escena representa una metáfora sobre las estructuras de poder y sobre la base de conocimiento de las cosas. De manera descriptiva, el director es quien guía a los estudiantes explorando en lo desconocido, todo aquello por lo cual no solo es lo correcto, sino además debe de ser de esa manera, y no de otra. De lo contrario, es reprobable por parte de los demás. Pensemos, ¿quiénes son los directores del centro de incubación y condicionamiento en nuestra realidad? No hablo de poderes establecidos como un gobernante, un delegado, etc., sino también de pequeñas estructuras que tienen un saber sobre el otro, como la medicina, la psicología para determinar qué es lo saludable mentalmente y qué no lo es, las escuelas sugiriendo qué es lo que se debe o no conocer y para qué nos sirve ese saber, las prisiones determinando qué es lo justo para quien no lo fue, todas esas estructuras que determinan un saber sobre el hombre y su posición. En una parte del recorrido, un estudiante se atreve a preguntar sobre un tema que está siendo explicado, pero se le tacha de estúpido e ingenuo. ¿Será que la omisión de preguntas por parte de estas estructuras sociales son una forma de censurar la duda? Así como tratar de evitar un pensamiento de posibilidades para conformarnos solo con uno de afirmaciones. 3. El considerar ciertas estructuras como lo son las clases sociales sugiere también un pensamiento sobre esta posición. En la historia está determinada en un diálogo interesante: amar lo que uno debe ser, lo que a mi parecer entra en mayor conflicto con otro concepto difícil y muy extenso para discutir: la normatividad, lo bueno o lo políticamente correcto y lo inadecuado, lo que conlleva quizá a una estabilidad mental por parte de quienes pertenecen a este grupo de lo correcto. Pero, ¿qué ocurre con quienes están del otro lado? Aquellos que no comparten ideas similares a las de la mayoría. En la historia, dentro del Instituto de Sala de Condicionamiento, se explican de una manera detallada los métodos utilizados para provocar, por ejemplo, desagrado a los colores, a las flores, tener una reacción natural ante la muerte. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo natural? ¿Quién lo determina? ¿Y qué pasa con los que no reaccionan así? Asimismo, son otorgados vestimentas de un color en particular para hacer distinciones entre el tipo de clase al que pertenecen, idea vinculada de nuevo con la actualidad, pensando sobre la misma directriz los desfiles de moda, que de alguna manera son un tipo de etiquetaje para determinar e incluso dar un valor a las personas. Pero ¿se tiene un saber sobre lo que acomoda a los demás? ¿O los concursos de belleza? ¿Quién determina qué es lo bello y de qué sirven este tipo de cosas? ¿Por qué en las escuelas se enseña a repetir en vez de pensar? Lo valioso de todas las situaciones planteadas sería preguntar ¿por qué sí debemos de asumir ese pensamiento y no otro respecto a lo que pueda pensar la mayoría? La idea no es oponerse a ese tipo de ideologías, pero cuando se convierten en un molde social, el cual, si no se sigue, es equívoco, existen ciertas dificultades para quienes no piensan de la misma manera. Dentro del condicionamiento en la obra, se lleva a cabo en algunos crear aversión por los libros. Pensemos, ¿será que esto sucede actualmente? ¿Será que asumimos cierto tipo de cosas porque tenemos tecnología? Por ejemplo, hablando de YouTube, hay quienes dicen que la televisión puede o es medio de enajenación, pero reflexionemos realmente y vinculemos con el objetivo del canal. Hay mucha diferencia del contenido de la televisión con el que puede considerarse entretenimiento en internet. Tan solo tomemos de referencia la pseudocultura que se está creando cuando personas sugieren conocimiento con los pseudoestudios que se suben a Facebook. Tener un amigo sociable te hace más inteligente. Ser zurdo te hace más introvertido. Y todo ese tipo de noticias que llegan hasta los sectores políticos. Eso sin mencionar las típicas imágenes con frases al azar y con imágenes cualquiera. Pero ¿será que al igual que en la historia
nos vamos educando no tanto los medios, sino nosotros mismos hacia un pensamiento mediocre de conformismo y sobre todo de arrogancia que levita en la no información y pensamiento no crítico? 4. Bernard Marx es un personaje característico por ser respetado solo por su posición social, pero excluido por su forma de pensar. Da para pensar, ¿influye también la posición de alguien cuando nos dice algo? Es decir, hablando a un nivel micro, si alguien hace una crítica sobre ti, ¿será lo mismo el cómo lo tomas si es un académico en comparación de un compañero? Si cambia, ¿qué es lo que determina la diferencia? Acerca del personaje, se creía que alguien había derramado alcohol en su proceso de formación, pero nadie lo enfrentaba debido a su posición social. Hay una idea un tanto irónica, recordando un poco lo que se dijo en el video anterior con Camus acerca de los errores constantes del hombre, que si no lo has visto te lo dejo en la descripción para que vayas, lo cheques y lo compartas, ya que es bastante bueno. Pero esta idea de un error constante y repetitivo en la historia del hombre es similar a lo que dice o expresa Huxley. Quizá no lo mencionan en el principio de la obra, pero sí nos recalca el cómo la sociedad, dependiendo lo que tome como prioridad en ese momento, los errores se repiten por mejor posicionado que se crea que se encuentra. Ejemplo de esto son todos los beneficios materiales y científicos que se tienen. Es decir, en esa sociedad en la que el punto cero de civilización es una guerra de 9 años, los nacimientos ya no existen, la monogamia se ha dejado de lado, el liberalismo sexual es tan natural como que la religión, el romanticismo, los padres y las madres son temas vetados dentro de una conversación. Las enfermedades ya han sido en su mayoría erradicadas, no existe la angustia de llegar a la vejez e incluso se ve como salvaje y no civilizado el experimentar dolor o sufrimiento, puesto que ya existe lo que llaman soma, dosis que se consume para evitar el sufrimiento. Pero aquí entran de nuevo cuestiones que deben debatirse históricamente. ¿Cuándo se revela cierta información? ¿Cuándo exactamente se conoce algo y en función de ella cómo reacciona la gente que asimila este conocimiento sobre algo? Piensa en los medios, independientemente si su información es real o no, si es confiable o no el medio, ya sea internet, radio, periódicos, blogs de medicina, revistas de cualquier tópico. ¿Consideras que se nos proporciona la información del momento? Si no es así, ¿cuándo es el momento oportuno o solo se lanza la información estratégicamente como si fuera un parche que cubre información más relevante? Por otro lado, está la toma del soma para evitar el sufrimiento. Este argumento podríamos tomarlo como aquel esfuerzo que lleva a cabo el hombre por tratar de no cargar lo que le pesa. Un ejemplo de ello puede ubicarse en la psicología. Un paciente puede llegar y desear que se extirpe el sufrimiento y este quede en el olvido, cuando realmente ese sufrimiento representa parte de su historia y requiere de una inversión del mismo malestar para asimilar las cosas de manera distinta. Porque como se ha visto en los demás videos, el ser humano es ser humano con su sufrimiento y no independiente de él. Por otro lado, la toma del soma puede considerarse también como actividades encubiertas que omiten o evitan el sufrimiento. En la historia es un medicamento y listo. Se omite la situación que aqueja. Pero aterricemos esto en la actualidad. ¿Cuántas personas no utilizan contenido mediático como videos, televisión, series, películas para omitir su pesadez del diario? ¿Cuántos prefieren ver programas que venden morbo e información de la vida de otras personas? Lo mismo. Esto no es externado para cambiar de opinión de manera obligada, pero la obra nos invita a ser sinceros con aquello que consumimos como entretenimiento y si éste aporta algo a nuestro pensamiento. Dentro de la historia se tiene el deporte y el sensorama, donde las personas están no solo contentas, sino conformes, sin importar qué tan bueno o malo sea y la utilidad que le den a este tipo de entretenimiento. Y es que también está el punto de la normalización que ya he mencionado, porque ¿para qué sirve exactamente normalizar cierto tipo de comportamientos en la sociedad? Un claro ejemplo es la división de las emociones sanas y no tan sanas. Es muy diferente decir nos gusta verte feliz en comparación de no tiene caso enojarse, porque pareciera que en cierto nivel se prioriza sobre las emociones
y se hace una exclusión de aquello que quizá no es agradable inicialmente, pero no significa que por ser desagradables sean malas o se deban evitar. Simplemente el nombre de la obra nos sugiere que feliz no es sinónimo de algo positivo necesariamente. En la historia, por ejemplo, Lenina, una de las parejas de Bernard, no se siente bien y no sabe cuál es exactamente la relación y la posición que debe de tomar respecto al comportamiento de Bernard, ya que éste genera pensamientos diferentes a los del resto. Se considera un ser solitario y esa situación le gusta. No entiende por qué los demás quieren estar todo el tiempo felices. Todo esto confunde a Lenina y cambia su estado de ánimo, a lo cual como situación inmediata, en vez de pensar y analizar, se le sugiere la ingesta de soma para evitar su sufrimiento. ¿Te parece que esto afecta a nuestra sociedad actual? ¿Te parece que Huxley acierta sobre el tipo de pensamiento generado a partir de la ignorancia? Luego de esto hay argumentos que detonan el top de la obra, que serán incluidos en la segunda parte de este video. Si te gustó el contenido que incluye más el comportamiento social, házmelo saber, suscríbete al canal y comparte para que yo sepa que estás interesado en el contenido, para así poder lograr que la comunidad que ve los videos crezca. Así como dejarme tus comentarios me ayuda mucho, y con ello subir la segunda parte. Si no, continuamos con cualquier otro análisis sin problema. Esperemos al viernes y si tiene buen recibimiento este video, ese mismo día subo la segunda parte del análisis. Así que ya sabes, dale like, suscríbete, sobre todo comparte y nos estamos viendo en un mundo feliz.